Dejamos el dibujo que veníamos viendo general para pasar a este. Es un dibujo que muestra una zona muy amplia, ¿no es cierto?, con una zona de volcán, una plataforma medianamente estable y una cuenca sedimentaria, pero nosotros nos vamos a detener acá. Entonces, tenemos entonces acá las rocas plutónicas, ¿sí? Todo esto que ustedes tienen en naranja, y tenemos acá pequeños diques, filones o apófisis, que son las pegmatitas que acabamos de ver recién. Acá puede haber más. Y esto que está todo en azul es una zona que llaman acá aureola de contacto. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos metamorfismo en el PowerPoint de Génesis? Hablamos que el metamorfismo podía ser térmico o podría ser que tenga influencia de la temperatura y la presión. E inclusive hay metamorfismos donde prácticamente lo que más importa es la presión. Siempre están presentes los dos parámetros, temperatura y presión, pero hay uno que tiene más preponderancia. En este caso, la inyección de magma y la cristalización de este cuerpo plutónico en esta roca de base acá verde, que son rocas metamórficas, pizarras, esquistos, provoca una aureola de contacto que es producto del metamorfismo de contacto, producto de la temperatura que trae este cuerpo ígneo y que obviamente afecta a la mineralogía de estas rocas que están acá en verde. Bueno, las rocas típicas que se presentan en esta zona, sobre todo cuando la roca tiene mucho cuarzo o arcilla, son los hornfells. Son rocas muy oscuras y muy recristalizadas debido al aumento de temperatura. Entonces eso les da mucha dureza. El hornfels es una roca muy dura. Ahora bien, esto es influencia de la temperatura de este cuerpo ígneo sobre esta roca que estaba acá primeramente formada, que es una roca metamórfica. Ahora, ¿qué ocurre si el magma, ¿no es cierto?, encuentra a su paso rocas muy reactivas, como por ejemplo esta caliza que se encuentra acá? Por eso también esta flecha ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que hay una reacción muy importante entre el magma, que lleva muchos silicatos, mucha sílice en su composición, y la caliza, formada básicamente por carbonatos. Entonces se dan lo que se llaman los depósitos de skarn. Los depósitos de skarn, que acá lo tienen, se los marco. Y esos depósitos de skarn no vamos a entrar en detalle en esta figura porque existe un endoskarn que está del lado del cuerpo ígneo, exoskarn que está más del lado de la caliza y bueno, y todas estas ramificaciones. Simplemente decirle que el skarn es el producto de la reacción química, acá sí hay reacción química entre el cuerpo ígneo, que está formado por silicatos, y la roca caliza, que es una roca muy reactiva. ¿Cuál es el resultado final? Silicatos cálcicos, como epidota, anfíboles, dipiroxenos cálcicos, granates cálcicos, y también pueden tener muchos minerales metálicos de interés económico, como la casiterita, la falerita, la galena, la magnetita, la hematita. Entonces, esos serían los skarn. Los procesos que dan lugar entonces a lo que vimos, acabamos de ver, que son tanto los hornfels como los skarns, ya no son procesos magmáticos, ¿no es cierto?, en sí mismos, sí están vinculados a un magma, pero en el caso de los hornfels, el aporte de calor hace que haya una recristalización muy importante de la roca encajante, entonces ahí ya tendríamos un proceso metamórfico de metamorfismo de contacto o metamorfismo térmico, que sería este caso, ¿no es cierto? Y en el caso del skarn,
donde hay una reacción, porque hay un aporte acá de sílice a la roca caliza y formación de nuevos minerales, podríamos enmarcarlo dentro de lo que se llama los procesos metasomáticos o pirometasomáticos. Seguimos avanzando ahora hacia la superficie, ¿no es cierto? Y esto ya lo habíamos mencionado cuando vimos Génesis. Si el magma continúa en su camino hacia la superficie, en profundidades que no van más allá de 1 kilómetro y medio, no más allá, puede haber también cristalización de una roca, que es una roca porfírica, y que tiene en su composición elementos que son de interés, como el cobre, como el oro, diseminados en este caso en la roca. Es lo que se conoce como los pórfidos cupríferos, porque es muy común que lleven mucho cobre en su composición, aunque tienen asociado el oro. Este modelo de depósito es generalmente el modelo de depósito que hay en la cordillera, nuestra cordillera, sobre todo del lado chileno, es muy explotado por el vecino país para la extracción del cobre. Entonces esta es la zona de los pórfidos de cobre. Ahora, a su vez, ¿no es cierto?, de este magma pueden escapar fluidos de alta temperatura, que ya no es el magma en sí misma, sino fluidos residuales de este plutón magmático, que constituyen entonces los fluidos hidrotermales, pues son fluidos a altas temperaturas. En su camino hacia la superficie, tienen dos opciones: interactuar prácticamente nada con la roca de caja, o sea, pasar como de largo o tener muy poca interacción con la roca de caja, o recorrer caminos más largos y a su paso interactuar con la roca de caja. Todo eso va a depender del tipo de roca de caja y del tipo de fluido. ¿En qué sentido el tipo de roca de caja? De la facilidad que tiene el fluido, ya sea porque la roca de caja tiene grietas, fracturas o porosidad que le permiten al fluido ascender. Y también el tipo de roca puede ser medianamente reactiva, como para que el fluido la altere e incorpore de esa roca algunos elementos químicos a su composición, a la del fluido. O sea, por un lado altera un poco la roca y por el otro lado incorpora esos elementos químicos de la roca al mismo fluido. Entonces, por algún motivo, ¿sí?, antes de llegar a la superficie, en estas zonas, que están marcadas acá, estas dos flechas, ¿sí?, en su recorrido hacia la superficie, ya sea por enfriamiento o por disminución de la presión, pueden depositar minerales de interés económico. Acuérdense de sulfuros de metales base como hierro, zinc, plomo, o inclusive, sobre todo hacia la superficie, metales preciosos como la plata y el oro. Los yacimientos hidrotermales tienen una clasificación muy antigua que es en base a la temperatura y aproximadamente la profundidad. Esa clasificación habla de hipotermales, las demás temperaturas, mesotermales, temperaturas intermedias, y epitermales, de bajas temperaturas. Bien, ¿cuáles son esas temperaturas? Las temperaturas suelen estar entre 400 y 100 grados. Un poquito más de 400 también podría ser, pero esta es más o menos la temperatura que se manejan todos los hidrotermales. La mineralogía de estos yacimientos hidrotermales, que se imaginarán por lo que comentamos que son en general betiformes, son vetas o filones,
no son diseminados como en el caso del pórfido, donde la mineralización está diseminada en la roca porfírica. Bueno, estas vetas tienen mineralogía de ganga y mena, y alteraciones que son producto de la alteración de la roca de caja, la roca en donde se encuentra alojada esa beta o filón. La ganga está formada generalmente por cuarzo, carbonatos diversos, baritina y fluorita. Y la mena, como dijimos, son sulfuros de metales base, pirita, calcopirita, esfalerita, galena, algunas sulfosales, argentita, proustita, pirargirita, minerales de mercurio, como el cinabrio, y plata y oro nativos, sobre todo estos en los los depósitos de tipo epitermal, los más superficiales y de más baja temperatura. Bien, acá ven, fíjense que ustedes, acá, los diseminados de cobre, considerados también hidrotermales, ¿no es cierto?, asociados a pórfidos, son un tipo, y los sulfuros de metales base y sobre todo que tengan plata y oro son más bien betiformes, lo que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, este es un dibujo que muestra nuevamente el magma y cómo los fluidos hidrotermales que escapan de este magma hacia la superficie pueden también mezclarse con fluidos meteóricos, simplemente agua de lluvia o agua que pertenece a un cuerpo como un lago, un cuerpo cerrado o un río, que percolan, ¿cierto? Percolan y se mezclan con estos fluidos termales que vienen, hidrotermales que vienen a más temperatura y que traen oro, plata, cobre, zinc, plomo en su composición y que cristalizan en forma de vetas o filones. Bueno, estas son las manifestaciones tardiomagmáticas vinculadas al volcanismo, cuando llegan a la superficie, como ser los géiseres, que son emanaciones de gases, las fumarolas o solfataras, que tienen en su composición, bueno, mucho azufre, y los minerales, como dijimos, asociados son el azufre, el travertino, que es una roca calcárea, y la sílice. Y finalmente tenemos los yacimientos o depósitos, mejor dicho, volcánicos o volcanos sedimentarios que se producen en el fondo oceánico. O sea, así como todo lo que vimos ocurre en la superficie terrestre, en el fondo oceánico también hay hidrotermalismo vinculado a las zonas de generación de corteza oceánica, o sea, donde hay magma que genera corteza oceánica. Bueno, ocurre que hay magmas que tienen mucho sulfuro en su composición y depositan, estamos hablando del fondo oceánico, o sea, debajo de una columna muy importante de agua, depositan sulfuros que lo hacen en forma así de chimeneas, que se van sumando los sulfuros, y estos sulfuros, que sería lo que está acá en amarillo, pueden, en contacto con el agua de mar, formar sulfatos, como por ejemplo la anhidrita, sería esta parte más celeste, la parte amarilla serían los sulfuros y la parte celeste con más contenido de anhidrita, producto de la oxidación del azufre, que daría un sulfato. Y bueno, estas chimeneas llega un momento que colapsan, entonces se mezclan, caen, ¿no es cierto?, fragmentos que se mezclan con los sedimentos, por eso se conocen como también volcanos sedimentarios, porque después el mar hace su retrabajo. Pero bueno, estos son también depósitos hidrotermales, pero del fondo oceánico.